Amén. Ahora sí, Dios los bendiga. Allí del otro lado, mis hermanos amados, mi mamá y allí mis hermanos, están todos conectados. Dios los bendiga. Y a ustedes, iglesia, bienvenidos a la casa de Dios. Yo sé que Dios va a hacer algo hermoso, amén, en cada uno de nosotros, pero queda en nosotros poder activar lo que tal vez está quedado o se quedó en el 2021. Este 2022, yo venía en el auto y le decía al Señor, tengo que cambiar mi pensamiento, mi parecer, amén. Y eso queda en nosotros, poder levantar las manos y poder decirle al Señor, este año voy a ir hacia adelante, este año voy a hacer lo que tengo que hacer verdaderamente y salir de ese lugar, porque muchas veces nos quedamos estancados en un solo lugar, con un pensamiento, y ahí nos quedamos en esa burbuja, y muchas veces nos gusta esa burbuja, ¿no? Nos autoflagelamos, ¿no? Nos pegamos y nos sentimos mal, decimos, yo no voy a poder nunca, este año no voy a poder salir de este problema, esta enfermedad no la voy a poder pasar, mirá el problema que tengo. Y muchas veces queremos hacerlo con nuestra fuerza y hoy lo tenemos que dejar al Señor. Este 2022 yo venía en el auto y le decía, Señor, ¿por qué estoy preocupado? ¿No? A veces estamos preocupados, ¿no? Y en pensamientos y en actitudes y decimos, pero ¿por qué estoy así? ¿Hace falta? ¿Voy a cambiar algo poniéndome nervioso, estando amargado, triste? De ninguna manera. Amén. No arreglamos nada poniéndonos mal, verdaderamente, porque eso también traspasa a nuestros hijos, en nuestra economía, en nuestro matrimonio. Ustedes fíjense que una persona que llega mal a la casa, ya está. Hace falta uno solo para pelear, ¿no es cierto? Está mal ahí y el marido vino mal y también se van a pelear y el hijo le va a contestar y va a ser todo un caos. Y verdaderamente hoy tenemos que elevar nuestro raciocinio a Jesús. Y eso le decía al Señor, Padre, yo quiero elevar mis pensamientos a ti para no tener esta preocupación, tal vez preocupación del trabajo, de pagar las deudas, ya les dije, de una enfermedad y de arreglar un montón de cosas. Poniéndome así no voy a ganar nada. Ahora, cuando yo le entrego mi corazón al Señor, allí hay paz, hay tranquilidad y es el Señor que abre las puertas. ¿Cuánto lo creen? ¿Y por qué se pone tan nervioso, tan nerviosa? ¿Por qué lo quiere hacer con su fuerza? No sirve de nada. Amén. Entonces hoy verdaderamente yo te invito a que vos te pongas en pie y que le creas al Señor. Y eso también, el Señor me daba esta palabra cuando Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, le decía. ¿Y cuántos jóvenes hay acá, verdad? Yo soy joven, yo tengo el espíritu de un chiquilín de 17 años, 15 años, amén. Y eso está en mi ser y cada uno tiene ese joven adentro y hoy tenemos que ir hacia adelante, amén. Esa fuerza. Y sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, con nuestras actitudes en los tiempos críticos, pero cuando va todo lindo, está todo lindo, ¿no? Nos levantamos y decimos, mira qué lindo día. Nos damos cuenta de las cosas sencillas, pero cuando está gris la cosa, la veo gris, ¿no? La veo negra y cada cosa está mal y todo mal y vamos cayendo en un vacío, en un pozo, en depresión, en angustia. Mis palabras ya no son las mismas. Mis palabras en vez de bendecir son de maldición, en vez de vida son de muerte. Y me empiezo a autolimitar, ¿no? Y digo, yo no puedo, este año no voy a poder con esto, no voy a poder con esto otro. Pero yo te digo que todo, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen así? Levanten su mano, digan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo, tenga fe en Dios. Levanten su mano bien alto, digan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créalo hoy. Amén. Y eso es elevar nuestros pensamientos a Jesús. Decía, aunque hay tormenta en mi vida, aunque me pasaron un montón de cosas, hoy me levanto. Una vez más, Señor, hoy me levanto, me sacudo el polvo y sigo hacia adelante. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? Porque te vienen tiempos difíciles, donde van a pasar un montón de cosas.
Ahora tenemos que estar fuertes. Por eso Pablo le decía, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno. Amén. No. Y acá no habla de edad. Acá habla de corazón. Aquellos corazones que quieren ir hacia adelante. Dice, si no es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La gente de tu alrededor, tus vecinos, tus compañeros, tus hijos, en tu matrimonio. Muchas veces esperamos una palabra del otro, el que está al lado nuestro, y yo soy un perro malo. Y todos los días eso se va grabando, sigo siendo un perro malo. Y simplemente quiero escuchar palabras que me animen, pero yo no animo a nadie. Y hoy te tenés que levantar como cristiano. Hoy te tenés que levantar como un hijo de Dios y que la gente pueda decir, pero tantos problemas tiene y todavía sigue alabando a Dios. Está loco, tantas angustias tiene y todavía sigue sonriendo. Tantas penas tiene y todavía sigue hacia adelante creyendo en su Dios. Pero ¿cómo puede ser? Entonces las personas van a empezar a creer en Jesús por nuestros comportamientos, por cómo estoy yo con el Señor y cuántas ganas tengo yo en mi vida de poder ir hacia adelante. ¿Me están entendiendo lo que le digo? Las personas que están alrededor tuyo no lo van a poder entender y van a decir, pero yo quisiera ser como Él, que en plena tormenta todavía sigue sonriendo, que en plena crisis todavía está diciendo palabras que son de vida, pero no lo puedo entender cómo Él me levanta teniendo tantos problemas Él. La gente se va a empezar a convertir por nuestra actitud, nuestra conducta. Allí Pablo le decía, sé ejemplo de los creyentes en palabras, en decir, seguí adelante, en poder decirle a tus hijos, hijo, todo va a estar bien, Dios está con nosotros. Tener esa palabra de bendición para el otro. Por eso Pablo le decía, en palabras, le decía, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra. Más abajo dice, conducta. ¿Cuáles son mis gestos? Porque atrás de la palabra viene el gesto, ¿no es cierto? Deja de joder. El cerrar la puerta a los golpazos. El gritar, el romper las cosas. Eso no es de un cristiano. Entonces esas cosas tenemos que cambiar. Cristo ya lo hizo. Entregó a su único hijo, Dios. Y hoy lo tenemos que hacer nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que cambiar, pero queda en mí. Hoy en el viaje le decía al Señor, Padre, queda en mí. Mi mente la elevo a ti. Y mis pensamientos son tuyos, Señor. No hay nada por qué temer. Hoy me decía el Señor, no hay nada por qué temer. Y hoy te vengo a decir, iglesia, no hay nada por qué temer cuando estamos en las manos de Dios. Es mi actitud la que cambia todo. Por eso Pablo le decía, Pablo lo tenía muy claro esto y le decía, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Que el Señor Jesús en esta noche pueda hacer algo en nuestros corazones. Porque vos podés venir todo el tiempo aquí y te podés traer el colchón si querés adentro de la iglesia. Pero si no cambiás vos, nadie te va a cambiar. El Espíritu Santo de Dios ya está en nuestros corazones. Ahora le diste permiso a Él y le dijiste, Señor, ayúdame a cambiar. Porque hay actitudes que tengo que son peor que los que no conocen a Dios. Y hoy tengo que cambiar. Tal vez esta tarde tenés que levantar tu mano. Yo tengo cosas que cambiar. Por eso el Señor me daba esta palabra a mí. Y me decía, Juan, mira qué palabra que te voy a dar. Y hoy se la estoy compartiendo a ustedes. Hermano, hoy levántate, hermana. Levántate en el nombre de Jesús. Que todavía la palabra de Dios dice, le decían allí que mucho camino te resta. Elías, así le decía el ángel de Jehová. Levántate. Mucho camino te resta. Y nos resta mucho camino. Hay muchas cosas por hacer. Dios los tiene que usar. Amén. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Empieza a activar entonces. Empieza a activar, empieza a hablar, empieza a moverse.
empiece a moverse. Un soldado que está en movimiento es un soldado que sirve para otra guerra. Vieron que los soldados cada momento están moviéndose. Si no, es verdad eso. Es verídico. Un soldado que se queda en un lugar muere. Y nosotros somos soldados de Cristo, donde tenemos que estar en movimiento, en constante movimiento, en lectura, en predicar, en levantar las manos, aún así como estoy. Dios nos ama así como somos, y Él va a hacer esa obra completa a medida que nosotros entregamos nuestro corazón a Él. La conversión no viene de un solo día. Por eso el Señor le decía a Jeremías: si te convirtieres. Jeremías, como a un profeta de Dios le decía eso, como aquel que hablaba con Jehová le decía: si te convirtieres. Y hoy Dios nos está diciendo: si te convirtieres. Si te convirtieres de tu mal humor, si te convirtieres de tu pensamiento, si te convirtieres de esas palabras que están saliendo de tu boca, que no son de bendición sino de maldición, no son de vida sino son de muerte. Si te convirtieres en este tiempo, si empiezas a avanzar, a poner las manos, a creer en mí, milagros sobrenaturales vas a empezar a ver en ti y en tu familia. ¿Cuánto lo creen? Es el Señor, amén. Ahí donde está, levanta tu mano bien alto. Porque esto es creer. Y la fe es caminar sin ver. Camina, 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 camina. Hermano, camina sin ver para obtener la victoria, para obtener la gloria de Dios. Camina sin ver, cerrar los ojos y empezá a caminar. Empezá a caminar en el nombre de Jesús, en aquellos proyectos. Empezá a caminar tal vez en esa enfermedad. Empezá a caminar, aleluya, con tu familia. Empezá a soñar con Dios, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu economía. Empezá a soñar con Dios y decirle: Señor, pongo mis pensamientos y lo elevo a ti, Espíritu de Dios, porque vos vas a hacer algo en mi vida, vos vas a hacer algo en mi familia. Si estás enterrado allí en el pozo, salí de ese pozo, aleluya. Esa depresión ahora la echo fuera en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, Padre, trae libertad de lo alto. Hay muchos cristianos hoy que están en depresión, aleluya, aún viniendo a la iglesia, aún levantando las manos, pero hoy te dice el Señor, aleluya: oh Santo, yo te saco de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pongo tus pies sobre la peña y voy a enderezar tus pasos. Empieza a caminar sin ver. Espíritu Santo de Dios, ven aquí a este lugar, porque te precisamos, Dios. Aleluya. Espíritu de Dios, aquellos que quieren y tienen fe que el Señor va a hacer algo, levanten sus manos bien alto, porque Dios está antojado, hermano, contigo. No es casualidad que Dios suelte esta palabra hoy. Aleluya. Oh Santo, ven a este lugar, Señor, con poder, con gloria, en el nombre de Jesús. Es por ti, mi Dios. Espíritu Santo, Él va a traer libertad hoy, esta tarde, en el nombre de Jesús. Lo puedo sentir así. Hay muchos hermanos, aleluya, que están enterrados en esa depresión, en ese pozo ciego, donde no pueden ver nada, donde todo lo ven gris. Aleluya. Él te abre los ojos hoy, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, aunque no te vea, Señor, aunque no te vea, creo en ti. Padre, haz algo en mi corazón. Espíritu Santo, ven aquí a este lugar ahora, en el nombre de Jesús. Padre, paséate en medio, Señor, aleluya, de tu pueblo. Paséate, Padre, toca los corazones ahora en el nombre de Jesús, hacia atrás, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, ven con poder a este lugar. Hay gloria y hay fuerza de Dios, aleluya. Él no se equivoca, es Cristo, es el Rey, aleluya. Levanta tus manos y clama a Él, aleluya. Pablo le decía también a Timoteo, le decía: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en tu corazón. Hay corazones que se han apagado en este tiempo, pero Dios te dice: va a ser como la primera vez, aquel primer amor. Espíritu Santo, ven, 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 ven a mi vida. Dios hoy te decía: ven como la primera vez, porque te extraño, Dios. Aleluya. Toca, toca, toca los corazones, Señor. Oh.
Santo. Tú eres el Rey Jesús. Amén, iglesia. No dejes de orar. No Espíritu dejes de clamar a Santo. Dios en este tiempo. Empezá a orar con todo tu corazón. Empezá a deleitarte en la presencia de Dios. En la palabra de Dios en Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Iglesia, empezá a deleitarte en la presencia de Dios. Que ese anhelo que tenés en tu corazón, Él lo va a conceder en el nombre de Jesús. Pero empezá a deleitarte, empezá a disfrutar la presencia de Dios. Empezá a decirle esas palabras maravillosas. Empezá a clamarle a Él con todo tu corazón. Ahí donde estás, empezá a preparar un lugar para el Señor, para el Rey de Reyes. Empezá a preparar un lugar. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar, para que puedas disfrutar. Iglesia, cántalo una vez más con todo tu corazón. Te preparamos un lugar, para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar, para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, amado mío. Ven y toma tu lugar en mi corazón. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar, para que puedas disfrutar. Sol de justicia, estrella de la mañana, solo tú mereces brillar. Canta la iglesia. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, amado mío. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Que sea una oración. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar.
tu lugar, Señor Jesús. Te preparamos un lugar, oh, para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar, para que puedas disfrutar. Sol de justicia, estrella de la mañana, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Y ven y toma tu lugar. Oh, Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, amado mío, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Amén, iglesia, regálale un fuerte aplauso a Dios. Amén, ahí donde estás, acompáñanos con las palmas. Que vamos juntos, vamos a adorar y alabar el nombre de Cristo. ¿Sí? Olvídate de la persona que está al lado. En este momento empezá a orar con todo tu corazón porque Él ya nos hizo libre. Amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestra ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos
iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, Iglesia clama hoy. Dale, abre iglesia. los cielos con poder, Grítale a Dios. enaltecido Aleluya. eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 Tu iglesia clama hoy. abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Amén, iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, iglesia, seguí con las palmas y vamos a seguir adorando el nombre de Cristo. Amén. Acompáñanos con las palmas ahí donde estás. Que rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste aquí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, iglesia, regala un fuerte aplauso al Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Pueden tomar su lugar y vamos a compartir la palabra de la ofrenda. Que está en 2 de Corintios 9:7. Amén. 2 de Corintios 9:7. Y la palabra del Señor dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Y el Señor nos dice en la palabra que no demos con tristeza, que demos con gozo y alegría, que le demos a Él, porque todo lo que nosotros hacemos proviene del Señor. Amén. Todo lo que entra en nuestro hogar proviene del Señor. Hermano, no des con tristeza. Dice la palabra del Señor que indefectiblemente tenemos que diezmar. Si todo lo que tenemos, dale al Señor. No dejes la puerta abierta para que el enemigo traiga miseria, destrucción a tu hogar, a tu familia. Amén. No le abras la puerta, ¿sí? Dale al Señor y dalo con alegría. Lo que tengas, ¿sí? Todo lo que tengas, dale al Señor con un corazón contristo y humillado para Él. Amén. Esa palabra traje para compartirles y bueno, les pido que se pongan en pie. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Si alguno necesita, ahí están nuestros hermanos para que puedan estar dando el sobre. Señor, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú, Señor, proveas al que no tiene, Señor. Que tú, Señor, peses el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú peses, Señor, mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que todo lo que tengamos, Señor, te lo rindamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío y Dios mío, Señor, si hay un corazón, Señor, que está siendo mezquino contigo, Señor, perdónanos.
Espíritu Santo, que hoy pueda tomar conciencia, Señor, de que todo es tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecí, Señor, a los niños. Padre, bendecílas a la cena de mis hermanos, del que no tiene, Señor. Multiplicales, Señor. Reprende al devorador, Señor, de la casa de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, cada misionero, Padre. Multiplicale, Señor, al 100 por 1. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos. Bendecí a la iglesia, Señor. Bendecí a tus hijos, a tus siervos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden ofrendar y diezmar, hermano. Amén, iglesia. Luego de ofrendar, mantén tus ojos cerrados por un momento más. Y vamos a adorar a Dios un momento más. Ahí donde estás, empezá a decirle cuánto lo más. Empezá a decirle: Cristo, yo te amo, que como Él no hay nadie. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como Él. No hay nadie como tú, Jesús. Jesús. No sé dónde estuvieras si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Iglesia, cántalo con todo tu corazón. No hay nadie como tú. Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Aleluya. Jesús. Levanta tus manos, iglesia. Cantale al Rey de Gloria. Y no sé dónde Cantale al Rey de tu vida. estuviera. Aleluya. O no dejes pasar este momento. Si yo a ti Este es el no momento te tuyo con el Señor. Este es tu momento de intimidad. Aleluya. Oh Espíritu Santo. Si no hubiera Oh Cristo. Cristo de nuestras almas. El Rey de la Gloria. Oh Espíritu Santo, paséate, Señor. Oh, a ti te adoramos, a ti te exaltamos.
iglesia, adorale, adorale con todas tus fuerzas. Oh, sí, Señor. Porque un día vas a estar en la eternidad, adorando día y noche. Aleluya. Oh, sí, mi Rey. Toda la gloria es para ti, Espíritu Santo. Toda la gloria es para ti, Jesús. Oh, muévete, mi Rey. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aquí hemos venido a adorarte, Señor. Aquí hemos venido, Señor, a rendir nuestros corazones, nuestra alma, nuestra vida, postrada delante de tus pies, sin vergüenza, porque tú estás aquí. Oh, Espíritu Santo. Oh, tú estás aquí, Señor. Tu dulce presencia está en este lugar. Por eso te queremos adorar, Señor. Queremos quebrantar nuestro espíritu delante de tu presencia. Oh, hermano, que en esta noche esa adoración al Señor pueda llegar directamente a su trono. Decíselo a Él, a tu amado, al que te rescató, al que te ama, al que murió por vos, al Rey de Gloria. Decíselo: yo te amo, Señor. Yo te amo, Jesús. Decíselo una vez más, con todas tus fuerzas. Aleluya. Oh, Santo. Oh, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, mi Rey. Oh, sí, Señor. Oh, Espíritu Santo. Entrónate, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Entrónate, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, sí, mi Rey. Oh, tú eres el amado, Señor, de nuestras almas. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, Espíritu Santo, fluye en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, Santo. Oh, gracias, Señor. Cuánto te amamos, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria, Espíritu Santo. Te damos la honra, te damos la adoración, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por dejarnos adorarte, Señor, por estar delante de ti. Señor, cuando el apóstol Juan te comenta en el libro de Apocalipsis que tú te le presentaste, Él se quebrantó delante de tus pies, viendo tu majestad, viendo tu gloria. Hoy quizás debamos reconocer que tú estás de esa misma manera en este lugar. Tu presencia, tu gloria y tu persona están en este lugar. Por eso te queremos dar gloria, Señor, porque tú nos sales al encuentro, Señor, una vez más. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias, Señor, por tu misericordia para nuestra vida. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dáselo fuerte porque Él es bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Pueden tomar su lugar. Qué hermoso es estar delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuánto le gusta venir a la iglesia? Amén. ¿A cuánto le gusta estar entre los hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y es hermoso adorar todos juntos. No es lo mismo que estar en nuestra casa. Cuando estaban los cultos online, yo no sé si ustedes, pero para mí no era lo mismo que estar delante en este lugar con los hermanos adorando todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que aprovechar cada momento. Uno nunca sabe, o hay un tiempo de incertidumbre que no sabemos lo que puede pasar, pero cuando tenemos esa oportunidad de adorar al Señor y de estar todos juntos, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas. Amén.
Aleluya. Quiero recordarles que el domingo es culto misionero, así que aquellos que quieran traer su compromiso, su alcancía, pueden traerlo el domingo para poder ayudar a aquellos misioneros que están en el campo misionero. Nosotros apoyamos a 2 misioneros, que son el alemán y la tica, y Nahuel Zavala y Karina. Así que para que ellos puedan hacer la obra con liberalidad, como dice la palabra de Dios. Amén. Quiero compartirles la palabra de Dios en esta noche. Yo quiero que me acompañes en una oración, que le pidamos al Señor que Él nos hable, porque esta es su palabra. Amén. Es su palabra, no la palabra de hombre. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor, nuevamente en este lugar. Y gracias, Señor, porque tú nos has convocado. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos hables, Señor. Que tu presencia pueda fluir, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida. Que tu presencia, Señor, pueda fluir en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te ruego que tú uses mi vida, Señor, para poder bendecir la vida de mis hermanos, para poder compartirles lo que tú has puesto en mi corazón. Padre, por eso te damos gracias y te damos la gloria y te damos la honra. Amén y amén. Aleluya. Yo quiero hablarte sobre un tema, pero cuando estaba preparando el mensaje que Dios hablaba en mi corazón, me acordaba cuando yo era chico. Tenía más o menos 5 o 6 años y recuerdo que mi mamá había ido a la casa de una amiga y en la casa de esa amiga había un pozo ciego. Y ese pozo ciego tenía una chapa, estaba medio tapado, medio mal. Y recuerdo 5 o 6 años que yo andaba medio travieso por ahí. ¿Cuántos eran traviesos cuando eran chicos? Andaba revoloteando por ahí, correteando. ¿Y qué pasó? Pisé el pozo y me caí. Creo que estuve unos 30 minutos en ese lugar hasta que se enteraron que estaba ahí, porque obviamente estaba llorando, estaba gritando, y vinieron mi mamá y me pudieron sacar de ese lugar. Creo que ese pozo tenía más o menos 7 metros de profundidad. Así que gracias a Dios que no me hice nada, no me quebré nada, pero me caí en ese pozo. Y aún de grande, cuando a mí me toca estar en altura, yo tengo temores. O sea, ¿por qué? Porque me quedó como un temor de ese pozo, de ese momento, cuando tenía 5 o 6 años, de que me caí en ese pozo. Y me acuerdo que una vez estábamos con el pastor poniendo los cables del proyector que está acá en la iglesia, y yo me subí a la escalera a lo último, y me agarró todo un temor que no podía sostenerme en la escalera. Y el pastor me dijo, bueno, Jorge, bajate por favor de ahí, porque tenía miedo de caerme, tenía temor a la altura. Y así sucesivamente a lo largo de los años también tengo temor. Hoy, gracias a Dios, lo voy superando. Pero tengo temor a las alturas. Y yo me puse a pensar en aquellos temores que nosotros tenemos en nuestra vida. Esas cosas que nosotros no queremos que sucedan. Esos temores que están en nuestro corazón. Si nos ponemos a pensar, hoy vivimos en un mundo donde el mismo futuro es incierto. Y eso mismo despierta temores en nosotros, en nuestro corazón, sobre ciertas cosas o sobre ciertos temas de la vida cotidiana. Despiertan temores en nosotros. Y el temor es la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar mañana o de lo que puede llegar a pasar repentinamente. Es un temor que está dentro de nosotros. Y muchos convivimos con diferentes temores. Yo quizás tengo el temor a la altura, pero hay muchos temores que hay en la vida de una persona, de un hombre, de una mujer, con los cuales tienen que enfrentar. Hay algunos que tenemos que enfrentar todos nosotros, como es el temor a la muerte. Algunos tienen temor a morir. Otros tienen temor a la soledad, a estar solo, a quedarse solo. Porque quizás en un tiempo estuvieron bajo mucha compañía en su vida. Entonces temen en su corazón estar solo, el temor a la soledad. Otros tienen temor a la enfermedad, a cosas que le sucedan en su cuerpo, al dolor, a sufrir, a tener una pérdida, a quedarse sin nada, a quedarse en la pobreza, a quedarse en la miseria. Otros tienen temores de vergüenza, temores al fracaso, temores a las frustraciones en su vida. Pero todos nosotros convivimos con distintos temores en nuestro corazón, continuamente.
Podríamos hablar de muchos temores, pero cada uno de nosotros hoy quizás tenga que identificar ese temor para poder enfrentarlo. Amén. Estos temores que nosotros podemos llegar a tener en nuestra vida, en nuestro corazón, se vuelven peligrosos cuando se apoderan de nosotros, cuando toman control de nuestro corazón. Y ese mismo temor es al que nosotros nos hace vivir en miedo. Ese mismo temor es al que nosotros nos hace vivir en incertidumbre, en depresión. Esos mismos temores, lo cual nos hace vivir una vida temerosa, encerrados, enredados, acobardados. Por eso hoy tenemos que entender que estos mismos temores a nosotros nos pueden paralizar, nos pueden hacer perder nuestra libertad, nos pueden atrincherar, nos pueden encerrar. El temor crea una barrera y no te deja salir del lugar donde estás. El miedo te paraliza. Entonces no podés avanzar, porque hay un temor en el corazón que no está resuelto. Ese temor te deja inmóvil, te paraliza totalmente. Yo no sé qué clase de temor quizás vos tenés en tu corazón, pero es necesario quizás identificarlo para poder enfrentarlo. Aleluya. Y una de las cosas que también anoté es que el temor no nos deja experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Aleluya. Una vida que está llena de temores, llena de miedo, llena de incertidumbres. Es una vida que no tiene fe. Es una vida que tiene dudas. Es una vida que no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque el temor está en su corazón. Entonces no puede ver más allá. Está paralizado totalmente. Por eso es necesario identificar esos temores. Esos temores los tenemos que reconocer que tenemos esos temores y enfrentarlos. Quizás un mensaje inesperado, quizás una enfermedad que nunca pensaste que ibas a tener, quizás mañana te echaron del trabajo, quizás no sabes lo que pasa mañana en tu situación laboral o directamente no sabes qué vas a comer. Son temores, pero nosotros tenemos que aprender a enfrentarlos con el Señor. Amén. La Biblia nos habla de varios hombres que tuvieron temores. Y yo quiero que me acompañes al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 19. Pastor Juan hablaba un poco de esto cuando inició el culto. Primera de Reyes, capítulo 19. Yo le titulé a este mensaje Sin miedo al temor, porque el temor se disfraza de muchas cosas. Y el temor lo tenemos que enfrentar, no tenemos que tenerle miedo al mismo temor. Primera de Reyes, capítulo 19, dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Amén. Si nosotros podemos leer todo el contexto de la historia, dice la palabra de Dios que Elías estaba frente a 450 profetas de Baal, hombres que eran parte del enemigo. Y dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando Elías estaba frente a esos profetas, 450 personas, no eran una ni dos, eran 450. Dice la palabra de Dios que Él mismo hace descender fuego del cielo y se enfrenta a todos esos profetas que estaban en ese lugar.
Ustedes imagínense el poder sobrenatural de Dios, porque ¿cuántos hicieron descender fuego del cielo? Nadie. Ninguno de los que estamos acá, ¿no? Ninguno. Por ahora, ninguno. Imagínense el poder de Dios. Elías había hecho descender fuego del cielo. Un hombre que tenía una valentía en su corazón y que había enfrentado 450 personas, profetas de Baal. Pero sucede algo. Un poco más adelante de la historia, que es lo que vamos leyendo en el capítulo 19. Y es que Elías recibe una amenaza de parte de Jezabel, una mujer que era esposa del rey Acab. Él recibe un mensaje de amenaza. O sea, la voz de una mujer podía más que 450 profetas. Él había mostrado su valentía en un momento, pero cuando recibe el mensaje de parte de Jezabel, se siente amenazado y se despiertan los temores que él mismo tenía. Un hombre que había enfrentado a tantas personas solamente con un mensaje de amenaza se atrinchera, se esconde. Aleluya. La amenaza de peligro, porque vamos a leer un poquito más adelante, en el versículo 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Aleluya. Versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él veía un peligro, y el peligro era que le querían quitar la vida a Elías. Entonces el temor del gran hombre de Dios, del valiente hombre de Dios, se hizo patente en ese momento y se manifestó. Y él se escondió en una cueva, totalmente atrincherado, porque había un mensaje de amenaza. Un mensaje de amenaza que hoy lo podemos comparar con muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida, con muchas noticias que podemos tener, con muchas amenazas que pueden pasar en nuestro diario vivir. Las amenazas que Elías recibió de parte de Jezabel atentaban totalmente contra su vida. Aleluya. La misma amenaza, la que Jezabel hizo a Elías, manifestó el temor que había en el corazón de Elías. Él sentía su vida amenazada. Y es lo que provoca el mensaje de Jezabel. Y Jezabel tipifica al enemigo. Ni nada más ni nada menos. Es la voz del enemigo. Es lo que el enemigo nos hace escuchar. Son las malas noticias que podemos llegar a tener, que nos quieren atrincherar, que nos quieren hacer esconder. Y a Elías le había sucedido esto. Aleluya. Esa misma amenaza que Elías tenía de parte de Jezabel le impedía tomar el lugar que él tenía que tomar. Él era el único profeta que había quedado de todos los que había. Él era en ese tiempo el representante de la presencia de Dios en la tierra. Pero Elías no podía ocupar ese lugar porque había temor en su corazón. Ahora yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Cuántos lugares nosotros estamos dejando por no superar ciertos temores? ¿Cuántas cosas estamos dejando de hacer por no superar ciertos miedos que hay en nuestro corazón? Quizás tengamos miedo de emprender algo, quizás tenemos miedo de corregir a alguien, quizás tenemos miedo de servir a Dios. Distintos temores, pero esos temores nos paralizan y esos temores no nos tienen que paralizar. Nosotros somos los que tenemos que enfrentar esos temores con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Elías se escondió en una cueva, depresivo, con miedo, con temor. Y Jezabel estaba contenta porque había logrado que Elías se meta en una cueva. Cuando el enemigo logra que vos te metas en una cueva, se goza.
Pero no es el miedo y no es la depresión y no es la angustia lo que te tiene que llevar a esa cueva. Hoy te tenés que levantar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hoy te tenés que levantar en el nombre de Jesús. Ustedes imagínense que Elías estaba en esa cueva y se le aparece Dios y le dice: ¿qué haces acá, Elías? Y cuando nosotros nos encontramos en ese lugar de depresión, de temor o de miedo, Dios mismo nos dice: ¿qué haces acá, Jorge? ¿Qué haces acá? Porque el mismo Dios no nos quiere en ese lugar. Dios no nos quiere en ese lugar. Dios no quiere caminando. Dios no quiere viviendo. Dios no quiere en victoria. Dios no quiere triunfantes, no temerosos. Dios no ha llamado a una iglesia que viva en temor. Dios ha llamado a una iglesia que viva en victoria. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dios ha llamado a una iglesia que viva en victoria. No dejes que el temor te paralice. No dejes que el mensaje de Jezabel te atrinchere. No dejes que la voz del diablo haga que te metas en una cueva. Saben que el mismo temor entra por lo que nosotros escuchamos, por lo que nosotros dejamos que entre en nuestro corazón. Si vivimos todo el día mirando el noticiero o viendo cuántas cifras hay de COVID día tras día, obviamente que vamos a tener miedo constantemente. Si vemos mirando las noticias, porque a mí yo soy una persona que no me gusta ver el noticiero. ¿Pero por qué? Porque siempre hay malas noticias. Siempre hay algo malo. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que buscar que verdaderamente edifiquen nuestra fe, que alcen nuestra fe y no que nos atemoricen. Aleluya. Una de las cosas que uno puede encontrar es que la amenaza de Jezabel quería detener a Elías en el propósito que Dios tenía con él, de ungir a Eliseo y a Jehú por rey de Israel. Era el propósito. Elías tenía que seguir en el propósito de Dios. Y el temor y el miedo y la misma depresión diabólica también nos paraliza a nosotros para que nos quedemos en el mismo lugar y no podamos avanzar. Esa depresión, ese miedo y esa angustia que viene de parte del diablo te va a hacer que vos te quedes en el mismo lugar y que no puedas avanzar. ¿Cuántos temores nosotros tenemos que romper en este tiempo? Porque hay cosas que sí son totalmente espirituales. Cuando no nos animamos a hablar de Cristo, cuando no nos animamos a hablar de Jesús en algún lugar o alguna persona, es porque la misma vergüenza y el mismo temor diabólico nos invade. Entonces nosotros tenemos que enfrentar esos temores que hay en nosotros. Aleluya. Esos temores que el mismo diablo, que el mismo enemigo despierta en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado con prestar oído a las amenazas. Tenemos que tener cuidado con dedicarle tiempo a lo malo, porque el diablo ya está vencido. Y todo lo que pueda llegar a decir, nosotros lo tenemos que canalizar por la palabra de Dios. Ahora ya te hago una pregunta: ¿qué le crees más? ¿A lo que susurra en tu oído o a lo que Dios dice? Porque eso hace la diferencia. Cuando una persona empieza a creer lo que la palabra de Dios dice, o sea, creer, no solamente leer, no solamente tener un conocimiento, sino creer, entonces las voces empiezan a desaparecer. Porque tu mente y tu corazón se empieza a llenar de la palabra de Dios. La palabra verdadera es lo que hace crecer tu fe. Nunca vamos a poder dejar de escuchar al enemigo si no empezamos también a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si nosotros llenamos nuestros oídos de basura o dejamos que el mismo diablo haga nido en nosotros, no vamos a tener fe. Vamos a seguir atemorizados. ¿Crees lo que Dios dice de vos? ¿Cuánto creen lo que Dios dice de? Amén. La Biblia dice que nosotros somos el real sacerdocio, pueblo escogido, adquirido por Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros. No es tampoco agrandarse, no es creer verdaderamente. No tener la Biblia dice que no tenemos que tener una estima más alta de nosotros mismos. Nosotros tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros. Aleluya. Las amenazas
despiertan los temores y miedos más profundos que tenemos en nuestro corazón. Y nosotros podemos ver un ejemplo tan claro como fue lo del COVID. El COVID, la pandemia, la enfermedad despertó muchos temores. Y esos mismos temores y esos mismos miedos que había en las personas empezaron a despertar. Entonces las mismas personas empezaron también a volverse paranoicas. Porque una cosa es ser prudente, pero otra cosa es entrar en la paranoia. Por eso no tenemos que dejar que el miedo entre en nuestro corazón. No tenemos que dejar que el temor nos gane. Porque eso puede despertar cosas que hay en tu corazón. Y ahí te vas a dar cuenta que sí, le tenías miedo a la enfermedad. Tenías temor por la enfermedad. Porque eso es lo que sucede. Despierta en nosotros los miedos más profundos. Aleluya. Y hoy quizás nosotros tengamos que preguntarnos, ¿cómo enfrentamos esos temores? Porque como seres humanos, como personas tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, enfrentamos temores, porque nuestra carne tiene que enfrentar esos temores y cada persona tiene su temor en su corazón. Pero ¿cómo enfrentamos esos temores? ¿Cómo enfrentamos nuestros propios temores? Aleluya. Una de las cosas que podemos ver en la palabra de Dios, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 13. Versículo 11. Dijo, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dice el versículo 13, y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios lo llevó al silbo apacible y delicado. Le hizo reconocer su voz. Él dejó de escuchar la amenaza y empezó a escuchar la voz. Dice, y cuando lo oyó Elías, que había escuchado la voz de Dios. Y nosotros en este tiempo, para poder enfrentar los temores, tenemos que dejar de prestar oído a las amenazas y empezar a escuchar la voz de Dios. Aleluya. El tiempo que dedicamos a prestar nuestro oído, dedicarlo a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Por eso nos daremos cuenta cuando le creamos más a la amenaza o a lo que el mismo Dios de gloria dejó establecido en su palabra y lo que Él dice. Debemos prestar oído a la voz de Dios. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 10, 28. Quiero que me acompañes. Aleluya. Dice, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más vales vosotros que muchos pajarillos. Aleluya. Elías había dejado de temer al que podía matar su cuerpo para empezar a temer a Dios. Un temor reverente a Dios. Aleluya. También quiero compartirte otro ejemplo de un pueblo que se sintió amenazado, que se sintió atrincherado,
Quiero que me acompañes a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Acá podemos ver al rey Saúl y al ejército de Israel. Un ejército preparado para la guerra, para la batalla, un ejército valiente. Pero que en ese momento empezó a prestar más oído a lo que un solo guerrero decía, que a lo que verdaderamente ellos eran, el pueblo de Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8 al 11. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Era Goliat el que hablaba. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Aleluya. El mismo Goliat desafiando al ejército de Israel. El temor disfrazado de Goliat, un hombre grande, poderoso, que todos le tenían miedo. Más o menos dice que medía como 5 metros. Todos le tenían miedo. Pero dice la palabra de Dios que apareció un hombre. Y ese era David. Que no tenía pinta de tan valiente. Él no tenía pinta de tan guerrero, pero él tenía confianza en Dios. Él tenía fe en Dios. Él fue el único que se atrevió a enfrentar a ese temor disfrazado de Goliat, que atrincheraba al pueblo de Dios, que lo atemorizaba, que lo hacía estar paralizado. David no tenía una gran armadura, no tenía ni una espada, él solo tenía una honda. Pero tenía a Dios. ¿Cuántos tienen al Señor en esta noche? Aleluya. Pero lo tenía el Señor. Y eso es lo que él creía. Él fue el que se atrevió a enfrentar a Goliat. Para enfrentar los temores que hay en nuestro corazón, tenemos que entender quién está con nosotros. Tenemos que entender quién vive con nosotros. Tenemos que entender quién es el que camina con nosotros. ¿Cuántos saben quién camina con cada uno? Dios camina conmigo, Dios camina con vos, Dios camina con nosotros. Él es el que está con nosotros. Aleluya. David podía entender que Dios estaba con él. David podía entender que su única garantía era Dios. Porque cuando nosotros enfrentemos un temor, una enfermedad, cuando enfrentemos quizás la pobreza, cuando enfrentemos una situación fea, inesperada, tenemos que entender que Dios está con nosotros. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Él prometió, dice la palabra de Dios, que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Y esa es mi garantía, y esa debe ser nuestra garantía. Él está con nosotros, aleluya, Él está con nosotros, aleluya. Podemos ver en el versículo, un poquito más adelante, quiero que me acompañes a 1 Samuel 17:45. Yo no sé si vos te imaginás, pero David era más o menos así y Goliat era mucho más grande. Yo no sé si vos podés imaginarte cuando lees la palabra de Dios la escena, pero imagínense ese momento. Cuán pequeños nosotros nos sentimos frente a los temores, frente a lo que nos atemoriza, frente a lo que nos encierra, nos atrinchera. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy en los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya, hay Dios en Israel. Hay Dios en su iglesia. Dios no nos ha dejado solos. Hay Dios en Israel, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y otra de las cosas que podía ver a través de la palabra de Dios, que nosotros tenemos que entender y creer, porque esto se recibe por fe, es que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1. Quiero que me acompañes. Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Se ve que Timoteo en este momento estaba pasando un momento de temor, un momento de miedo, porque no quería pasar las aflicciones que eran según el evangelio. Y había temor en su corazón, había miedo. Pero Pablo le hace recordar lo que el mismo Dios le había dado. Y es que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y si no nos dio cobardía, ¿qué nos dio? Valentía. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Ese espíritu nos dio el Señor. El espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio porque nosotros podemos dominar nuestras emociones, nuestros temores. Esos temores no nos pueden vencer. Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Entonces, cuando hay un temor y un miedo en nuestro corazón, nosotros tenemos que entender e ir a la presencia de Dios para poder entregar y para poder dejar que el Espíritu Santo nos fortalezca en esa área que quizás nos debilita. Un espíritu de poder. Porque el Espíritu Santo nos da poder a nosotros. El poder de Dios en nosotros. Para que esos temores no nos venzan. Para que esos miedos no nos ganen. El poder de Dios. Y un espíritu de amor. La Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. El amor de Dios. De eso habla el versículo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. El amor de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor es el que echa fuera el temor. Yo te quiero compartir en la versión Biblia latinoamericana. Dice: donde hay amor, no puede haber temor. Y Dios nos ama por completo. Y este amor echa fuera todos nuestros miedos. Si tememos, es porque tememos ser castigados. Y eso muestra que no hemos sido plenamente transformados por la plenitud del amor de Dios. Cuando nosotros tememos, cuando hay miedos en nosotros, es porque no hemos sido totalmente transformados en la plenitud del amor de Dios. No hemos entendido qué es el amor de Dios. No hemos entendido quién es Dios. Dios es nuestro papá. Dios es nuestro Señor. Dios es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Aleluya. Cuando la Biblia habla de este amor, el amor que echa fuera todo temor, porque cuando uno entiende quién está con Él, no hay temores, no hay miedos. Aleluya. Cuando nosotros entendemos qué es el amor de Dios, también podremos entender cuál es el cuidado de Dios. Y Dios tiene cuidado sobre nuestra vida porque nos ama. Aun cuando nos toque pasar
toda clase de situaciones, toda clase de dificultades. Ponele el nombre que quieras, ponele la situación que vos estés pasando, que te genera temor, que te genera miedo. Ahí Dios está con vos. Ahí Dios está al lado tuyo. Aleluya. Aleluya. Podemos ver que Jesús entendió este amor. Aun cuando Él le pasó tras pasar el mayor momento de tensión, de miedo y de temor de su vida. Porque Jesús no tuvo un problema de la boleta de la luz, o de una falta de trabajo, o de una pelea con el vecino. Jesús tuvo que pasar otras cosas. Y fue primeramente el Getsemaní, después el Calvario y luego la cruz. Jesús no tenía problemitas. Ustedes imagínense ese momento, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que dice la palabra de Dios que Él sudaba como gotas de sangre. Era un momento de tensión donde había temores en su corazón. Pero Él decidió creer quien iba con Él en todo ese trayecto que Él tenía que pasar, porque era parte del propósito de Dios. Una de las cosas que me enseña es que Él entendía la soberanía de Dios sobre su vida. Y esa soberanía, aun cuando Él tenía que pasar por el momento de la cruz, era parte del amor de Dios para su vida y para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Esa era parte del propósito de Dios. Jesús pudo confiar en Dios y en su soberanía. Entendió su amor, el amor que lo cuidaba. Porque después del momento de la cruz, dice la palabra de Dios, que Él vio el fruto de su aflicción. Él venció todos sus temores. Y en ese Getsemaní Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Yo entiendo que vos sos soberano y yo dejo todos mis temores de lado y hago tu voluntad. Aleluya. Jesús entendió y entregó su vida y entendió que era parte del propósito de Dios, pero Él venció sus temores. Hermano, hoy quizás es tiempo de ponernos a pensar, de ponernos a meditar. ¿Qué cosas hay en nosotros que nos causan miedo, que nos causan temores, que nos paralizan, que hacen como una cerca que no nos impide salir de esa zona? Y poder pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza a nosotros, a sus hijos. Poder pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender quién es Él. ¿Sabes en este tiempo quién es Dios? ¿Sabes en este tiempo quién camina con vos? ¿Sabes en este tiempo quién te llamó para que seas parte de su reino? Porque cuando uno sabe, uno entiende y uno cree quién es Dios, empieza a caminar sin temores. Así que yo te invito, iglesia, a que vos te pongas de pie y que decidas en esta noche vivir sin miedo a los temores, vivir sin miedo al temor. Que de verdad puedas entender y creer en tu corazón que ese perfecto amor, ese amor derramado en la cruz, ese amor que es por vos, que es por mí, ese amor puede echar fuera todo el temor. Aleluya. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Aleluya. Caería rendido ante ti. Oh, sí, Espíritu Santo. No podría estar ante ti. Oh, ese es tu amor, Señor. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Aleluya. Y pasaría el tiempo
deja que el Espíritu Santo sin querer nada empiece a hacer esa obra en tu corazón en esta noche. Nada más que escuchar. No permitas que esos temores hablar. sigan conviviendo en tu corazón. Pedile al Señor: Señor, la verdad que sí. La verdad que yo tengo temores. La verdad que no sé qué va a pasar mañana. Pero hoy decido confiar, decido creer en quién eres tú. Aleluya. Oh Espíritu Santo. Espíritu Santo, glorifícate. Oh Cristo. Espíritu Santo de Dios. Oh, muévete, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, muévete, Espíritu Santo de Dios. Oh, deja que el amor de Dios te abrace en esta noche. Aleluya. Espíritu Santo. Oh, deja que Dios te levante. Aleluya. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y oh, sí, mi Rey. Oh, Espíritu Santo, glorifícate, Espíritu Santo. Sin querer nada. Oh, glorifícate, Rey. Sin querer Glorifícate, nada Espíritu más. Santo, en el nombre de Jesús. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada Oh, más. sí, mi Rey. Nada más que escucharte hablar. Aleluya. Hermano, deja que la dulce presencia del Espíritu Santo, que la dulce palabra del Espíritu Santo pueda llegar directamente a tu corazón, a lo más profundo de tu corazón, que quite todos los temores, que quite todos los miedos, que quite todas las dudas, que quite todas las incertidumbres. Aleluya. Y el mismo Espíritu Santo empieza a gobernar ese corazón. Aleluya. Oh Espíritu Santo, derrámate en tu iglesia, mi Rey. Derrámate, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Oh, derrámate, Espíritu Santo. Derrámate, Espíritu Santo, te necesitamos. Escuchándote hablar, Oh, sí, Señor. sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo Aleluya. así, sin querer nada más. Oh, gracias, Espíritu Nada Santo. más que escucharte hablar. Oh, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, que tu misma voz se vuelva, Señor amado, la guía, la dirección, Señor, para nuestra vida. Señor, que tu voz, tu amor, Señor, pueda quitar, Señor amado, de nuestro corazón todo lo que no proviene de ti. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, muévete, Espíritu Santo. Aleluya. El tiempo así, Aleluya. sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que es tu palabra la que nos encamina, la que nos fortalece, la que nos levanta. Señor, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Y te pido y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas levantar, Señor, la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos. Que tú puedas levantar mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, oramos, Señor amado, para que tu mano se mueva con poder en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que no vivamos ya atemorizados, Señor, por las situaciones de la vida, sino que tú nos fortalezcas con tu Santo Espíritu y nos levantes en el nombre poderoso de Jesucristo. Espíritu Santo, te damos la gloria, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel. Sabemos que tú estás con nosotros. Creemos, Señor, oh, que tú nos has cambiado. Aleluya. Oh, adorar al Espíritu Santo. Adorarle una vez más. Sin llorar como un niño, y pasar
escuchándote hablar, sin llorar.